En este video me concentraré en explicar de forma concisa los entregables de este proyecto, el cual es el proyecto de compresión MPG2. El proyecto cuenta con los siguientes entregables: un código serializado del algoritmo, un código en paralelo con OpenMP, un código en paralelo y memoria distribuida en MPI, un archivo de diseño en OpenMP, el archivo de diseño PKM para MPI y este video. En primer lugar, explicaré el archivo de diseño de OpenMP, donde me concentraré en explicar en qué partes del algoritmo se puede aprovechar el multithreading. Sin entrar en muchos detalles del algoritmo, el algoritmo cuenta con dos estructuras de datos que serían las listas de los frames de una imagen y la lista de los frames de la otra imagen, y con tres ciclos for, que dos de ellos pueden ser paralelizados con multithreading. Los tres ciclos tienen las siguientes funciones. El primero se encarga de seleccionar un macrobloque del primer vector. El segundo se encarga de seleccionar un macrobloque del segundo vector. Y por último, el tercer ciclo se encargará de compararlos. Esto se logra en esta función de comparar, la cual se encarga de comparar los macrobloques a nivel de píxeles. Si esta comparación determina que los macrobloques son iguales, se puede construir el vector de movimiento de este macrobloque y se puede continuar con los macrobloques del primer frame. Sin embargo, si esta comparación no da igual, se debe conseguir el macrobloque en el segundo frame que sea el más parecido a este. Por lo tanto, se debe buscar en la segunda lista hasta que se encuentre uno igual, o en el peor de los casos se debe encontrar el que sea el más parecido, y esto implicaría buscar en toda la segunda lista. Así que se puede concluir que la complejidad de este algoritmo es de O de n por m por 256. 256 porque los macrobloques son de 16 por 16 píxeles. En este algoritmo se puede paralelizar de manera segura el primer y el tercer ciclo. En cada iteración del primer ciclo simplemente se decide qué macrobloque se va a procesar en el momento. Por lo tanto, esto se puede paralelizar asignando cada iteración del ciclo a diferentes hilos. De esta forma, los macrobloques se pueden ir procesando en paralelo y ya que recuerdan sus posiciones X y solo deben imprimir sus vectores de movimiento. Por lo tanto, no importa en qué orden fueron computados y no son vulnerables a data races. En OpenMP, el ciclo for se puede paralelizar con la cláusula pragma OMP parallel for, y su schedule se puede poner de tipo dinámico, ya que algunas iteraciones pueden durar más que otras, así que lo mejor es asignarlas de forma dinámica en vez de decidir qué hilos van a trabajar ciertas iteraciones de forma predeterminada, ya que esto puede crear situaciones bloqueantes para este algoritmo. En este archivo también detallo a fondo por qué no se debe paralelizar el segundo ciclo. Por último, existe una última oportunidad para paralelizar este algoritmo en el tercer ciclo, el cual se encarga de la comparación píxel a píxel de los macrobloques. El trabajo de este ciclo es comparar qué tantos píxeles son iguales entre dos macrobloques. Esto se logra comparando píxel por píxel entre dos macrobloques y contando qué tantos píxeles son iguales. Si todos son iguales, quiere decir que los macrobloques son totalmente iguales, y se puede continuar con el siguiente macrobloque. Como mencioné anteriormente, los macrobloques son de 16 por 16 píxeles. Esto quiere decir que este ciclo siempre será de 256 iteraciones, donde se comparará píxel por píxel y se sumará un contador de coincidencias, el cual es vulnerable a data race, pero se puede controlar fácilmente con un mutex de pragma OMP atomic o con la cláusula de OMP parallel for reduction, asignándole al operador más el contador de coincidencias. A continuación explicaré el diseño e implementación en MPI en el archivo PKM. Como establecí anteriormente, los macrobloques del primer frame se debe comparar en el peor de los casos con todos los macrobloques del segundo frame. Esta es la mejor oportunidad para particionar este problema, ya que se pueden enviar diferentes macrobloques a diferentes procesadores para que se procesen en forma paralela. Como la comparación en el peor de los casos es de un macrobloque del primer frame a todos los macrobloques del segundo frame, es necesario que todos los procesadores conozcan completamente la lista del segundo frame, pero solamente necesitarían partes de la lista del primer frame. En MPI esto se puede lograr con dos funciones.
MPI Broadcast nos permite mandar un dato desde un proceso hacia todos los otros procesos. De esta forma podríamos mandar el segundo arreglo completo. Mientras tanto, con Scatter podríamos mandar partes del primer arreglo, de tal forma que todos los procesadores nada más tengan una parte del primer arreglo y puedan computar esta parte en paralelo. Es muy importante señalar que estas funciones nada más funcionan con los datos primitivos de MPI. Por lo tanto, si queremos mandar una estructura compleja como un macrobloque que tiene un atributo X, Y y el vector de píxeles, se debe crear una estructura personalizada en MPI. Esto se hace con la función createStruct, que te permite escribir tu nueva estructura personalizada y ya puede ser reconocible por las funciones broadcast y scatter. Una vez haya sido recibido la parte del arreglo en cada proceso, estas simplemente pueden ser ejecutadas en el ciclo en paralelo que fue escrito anteriormente. Este fue el diseño e implementación total del algoritmo y más detalles se pueden encontrar en los archivos de diseño y en la documentación del código. Gracias.